Para muchos romanos del primer siglo, este fue el emperador que Roma nunca tuvo. Su nombre era Germánico, Julio César, uno de los generales más importantes en la historia del Imperio Romano. Considerado el heredero ideal germánico, conquistó los corazones del pueblo romano y de sus soldados, llegando a ser comparado con el propio Alejandro Magno. Sin embargo, lo que poca gente sabe es que Germánico estuvo a punto de ser asesinado por sus propios soldados, quienes se rebelaron contra él. Ahora exploraremos más sobre la historia de este general germánico. Nació el 24 de mayo del año 15 a.C. y era nieto nada menos que del primer emperador de Roma, Augusto, y también de uno de los más grandes generales que Roma haya tenido, Marco Antonio. Sus padres eran Nerón Claudio Druso y Antonia Menor, hija de Marco Antonio. La ascendencia de Germánico no era para nada común. Formaba parte de la dinastía Julio-Claudiana, la más destacada de las realezas en la antigua Roma. Su nombre personal era desconocido, pero el cognomen Germánico fue un homenaje debido a las victorias que su padre conquistó en Germania, convirtiéndose en un título de prestigio que Germánico llevaría a lo largo de su vida. En el año 9 a.C., una trágica noticia esperaba a Germánico. Su padre, Druso, estaba regresando de una misión en el Elba, cuando lamentablemente cayó de su caballo. Tiberio, hermano de Druso, se unió a él. Pero a pesar de sobrevivir al accidente inicial, una cruel infección provocó la muerte de Druso un mes después. La muerte de Druso no solo significó la pérdida de un padre, sino también el comienzo de un camino difícil para el joven Germánico, quien, como hijo mayor, se convirtió en el líder de la familia. Algunos años después, en el año 4 a.C., la muerte de Cayo César, nieto de Augusto y posible sucesor, desencadenó una serie de eventos que cambiarían el curso de la historia imperial. Ante el vacío de poder, Augusto consideró a Germánico como una posible alternativa. A pesar de tener alrededor de 18 años en ese momento, la influencia de Livia Drusila, esposa de Augusto, persuadió a este último a considerar a Tiberio, su hijastro, como la opción más sabia. Sin embargo, se acordó que Tiberio debía adoptar a Germánico, asegurando que él fuera el próximo en la línea de sucesión. Esta adopción no solo cambió el curso de su linaje, sino que también lo trasladó de la dinastía Claudio a la dinastía Julia, de acuerdo con las tradiciones romanas de nomenclatura. Asumió el nombre Julio César, manteniendo su cognomen como Germánico Julio César. Aunque Augusto no era su abuelo biológico, esta adopción hizo que Germánico se convirtiera en el nieto de Augusto, fortaleciendo aún más los lazos familiares. Después de su adopción, Germánico fue nombrado questor a la edad de 20 años, sorprendiendo a la sociedad romana, ya que esto sucedió 4 años antes de lo permitido por la ley. Ese mismo año, fue enviado a Iliria para ayudar a Tiberio en la supresión de la revuelta de los panonios y los dálmatas. La misión de Germánico no solo fue una prueba de sus habilidades militares, sino también una oportunidad para demostrar la fuerza y la resolución del imperio. En el año 8 a.C., se produjo un giro cuando Bato Bruciano, el comandante rebelde, traicionó a su líder y lo entregó a los romanos a cambio de perdón. Sin embargo, esta tregua fue breve, ya que Bato fue derrotado y ejecutado por su antiguo aliado. Estos eventos dejaron a los panonios en desorden y abrieron el camino para que los romanos sometieran la región sin mucha resistencia. La victoria en Iliria llevó a Germánico de regreso a Roma en el año 9 a.C., donde fue recibido con elogios y honores, incluyendo la ornamenta triunfalis y el título especial de pretor. Esta etapa marcó un nuevo capítulo en la vida de Germánico, quien, a partir de entonces, sería una figura prominente en la política y el ejército romano. Su ascenso y sus logros demostraron su valía como líder y estratega, y auguraron un papel crucial en el futuro del Imperio Romano.
de los cónsules, mostrando que su influencia crecía cada vez más durante su consulado. Germánico no solo abogaba por los acusados en los tribunales, sino que también organizaba los Lud Martialis, incluyendo eventos grandiosos como la liberación de 200 leones en el Circo Máximo. Esta combinación de habilidades legales y eventos espectaculares consolidó su posición como una figura admirada en Roma. En ese mismo año, todos en Roma quedaron conmocionados al recibir la noticia del desastre en la batalla del bosque de Teutoburgo, donde 3 legiones romanas, comandadas por Varo, fueron diezmadas por una coalición de tribus germánicas, lideradas por Arminio. En ese momento, Augusto enfrentó un dilema: la necesidad de más tropas para sostener sus campañas militares. Esto llevó a la adopción del alistamiento obligatorio, una medida impopular que reflejaba la urgencia de reclutar más soldados. La escasez de voluntarios llevó a acciones extremas, como la compra de esclavos por parte del Estado, que luego eran liberados y convertidos en soldados para hacer frente a la amenaza de Arminio y los germánicos. Tiberio fue enviado rápidamente a la frontera del Rin, y todas las tropas disponibles de otras provincias fueron convocadas para reforzar el ejército. Curiosamente, la tan temida invasión germánica en territorio romano nunca se materializó. Esto se debió a que los guerreros de Arminio optaron por dispersarse y regresar a sus tierras, siguiendo la práctica histórica de muchos ejércitos tribales. Con el tiempo, Tiberio fortaleció su posición en la región realizando expediciones punitivas contra las tribus germánicas, comenzando a restaurar la reputación romana afectada por la derrota de Varo. En el año 11 d.C., Germánico, ahora procónsul, fue enviado junto a Tiberio para reparar el daño. Con aproximadamente 27 años, había adquirido mucha experiencia durante la rebelión de las tribus panonias. Según Tácito, cuando Germánico visitó el lugar de la batalla de Teutoburgo, ordenó reunir los restos físicos de los soldados y enterrarlos adecuadamente. Después de honrar a los caídos en la batalla, intensificó la persecución de Arminio. Mientras Arminio aprovechaba el terreno difícil, atacando a los romanos en el pantano, lograron establecer un campamento defensivo en el año 14 d.C. Tiberio aumentó la presencia militar en la frontera germánica con 6 legiones, todas lideradas por Germánico. Sin embargo, la muerte de Augusto desencadenó eventos que sacudieron al ejército. Las legiones, acostumbradas a la figura del emperador, enfrentaron incertidumbres y descontento. Algunos motines estallaron debido a aquellas sobrededucciones salariales y sobornos necesarios para aliviar las exigencias de los centuriones. En la Germánica Inferior, el comandante Paulo Sina lideró una sorprendente revuelta, revelando un descontento generalizado entre los soldados. 4 legiones bajo su mando perdieron completamente la disciplina. Germánico, supervisando la recaudación de impuestos en Galia, fue convocado de vuelta de manera urgente. Al llegar al campamento del ejército, no recibió una recepción amigable. Los soldados expresaron su descontento, quejándose de dispensas demoradas y bajos salarios. Germánico intentó restaurar el orden de manera dramática, amenazando con quitarse la vida, pero el resultado no fue el esperado. Algunos intentaron detenerlo, pero otros ofrecieron sus propias espadas para que cumpliera esa amenaza. Ante esta situación, Germánico falsificó una carta de Tiberio prometiendo todas las demandas de los soldados, logrando una breve calma. Sin embargo, cuando los enviados de Tiberio descubrieron la artimaña, el riesgo de otra revuelta amenazaba no solo a Germánico, sino también a su esposa Agripina y su hijo Calígula, que tenía solo 2 años. Desesperado, Germánico hizo un llamado emocional a sus soldados, solicitando que permitieran enviar a su familia lejos del peligro. Este momento emotivo, descrito por Tácito, fue crucial. Al escuchar las lágrimas de Germánico,
Los soldados retrocedieron y permitieron que él impusiera disciplina internamente. Coordinó sutilmente la eliminación de los líderes de la revuelta, evitando resentimientos directos hacia él. Además de las ejecuciones, Germánico implementó concesiones adicionales para mantener la paz entre los soldados, como la liberación inmediata de aquellos con tiempo de servicio insuficiente. Además, para cumplir una promesa hecha a las tropas, pagó a las legiones y distribuyó dinero incluso a de aquellos que no habían solicitado ese gesto. Estas acciones no solo buscaban satisfacer las necesidades materiales de los soldados, sino también consolidar la lealtad que resultaría esencial en las próximas empresas. Con la rebelión prácticamente controlada, Germánico no se abstuvo de su papel militar. Aunque había concluido la temporada de campaña, lideró una columna punitiva contra los maros, un pueblo germánico a lo largo del Alto Rin. Sin dudarlo, Germánico ordenó el saqueo y el asesinato de la aldea de los maros. Con las legiones de su lado, Germánico estaba decidido a cruzar el Rin y vengar la derrota romana. Con las legiones a su disposición y decidido a cruzar el Rin para vengar la derrota romana en Teutoburgo, Germánico enfrentó un nuevo conjunto de desafíos. A pesar de la firmeza mostrada en la supresión de la revuelta y la restauración del orden en las filas romanas, las tensiones persistían en la frontera germánica. La muerte de Augusto y la incertidumbre sobre el futuro del imperio dejaron a muchos soldados inquietos. Germánico, consciente de la necesidad de consolidar la lealtad y mantener la disciplina, desplegó tácticas diplomáticas además de sus habilidades militares. Organizó reuniones con los líderes tribales locales, buscando establecer acuerdos que garantizaran la seguridad de la frontera y redujeran las tensiones. Estas negociaciones, aunque desafiantes, demostraron ser cruciales para estabilizar la región y restablecer la confianza en el gobierno romano. Mientras tanto, la sombra de Arminio continuaba presente. El líder germánico, astuto y estratégico, se movía hábilmente entre los territorios, aprovechando la geografía y desafiando los intentos romanos de atraparlo. Germánico, sin embargo, no estaba dispuesto a dejar que la memoria de Teutoburgo permaneciera sin venganza. En el año 15 d.C., con la frontera estabilizada y la lealtad de las legiones asegurada, Germánico lanzó una campaña militar para enfrentar directamente a Arminio. Guió personalmente a las legiones a través de terrenos difíciles, enfrentándose a los desafíos de la naturaleza y de las tácticas guerrilleras empleadas por las tribus germánicas. La búsqueda de Arminio llevó a los romanos a una serie de enfrentamientos tácticos, cada uno más desafiante que el anterior. Sin embargo, la persistencia y la determinación de Germánico empezaron a dar sus frutos. A medida que avanzaban, las tribus germánicas se encontraban cada vez más divididas, incapaces de enfrentar la formidable fuerza militar romana. Finalmente, en un enfrentamiento crucial, Germánico y Arminio se encontraron en el campo de batalla. La batalla fue feroz, con estrategias ingeniosas y tácticas astutas de ambos lados. En un momento crucial, Germánico, liderando desde el frente, logró capturar a Arminio, poniendo fin a años de conflicto y vengando la humillante derrota de Teutoburgo. La victoria resonó en todo el Imperio Romano, restaurando la confianza en las legiones y consolidando la posición de Germánico como uno de los líderes militares más destacados. Sin embargo, a pesar de la victoria en el campo de batalla, los desafíos políticos y las tensiones internas persistieron en Roma. De regreso en la ciudad eterna, Germánico fue recibido como un héroe. Pero la intriga política seguía acechando. Mientras él buscaba estabilizar la situación y asegurar la frontera, las maquinaciones políticas en el Senado y las intrigas entre las élites romanas amenazaban con socavar sus logros. La historia de Germánico continuó siendo una saga de valentía
estrategia y desafíos políticos. A medida que se adentraba en nuevas campañas y enfrentaba nuevos enemigos, su legado se forjaba no solo en el campo de batalla, sino también en la compleja trama de la política romana. La figura de Germánico, con su astucia y carisma, se convirtió en un faro de esperanza y estabilidad en un imperio lleno de incertidumbre. A medida que Germánico regresaba a Roma tras la victoria sobre Arminio, se encontró con una ciudad llena de celebración y alabanzas, pero también con la intriga política que se cernía en las sombras del Senado romano. Aunque su victoria en el campo de batalla había restaurado la confianza en las legiones, la maquinaria política de Roma continuaba girando con sus propias agendas y rivalidades. Germánico, consciente de la necesidad de consolidar su posición, se sumió en la diplomacia y las alianzas políticas. Su carisma y habilidades para el liderazgo no solo lo destacaron como un general valiente, sino también como un hombre capaz de navegar por las aguas turbulentas de la política romana. Sin embargo, las tensiones no tardaron en surgir. Las intrigas del Senado y las rivalidades entre las élites amenazaban con socavar los logros de Germánico. Los enemigos políticos intentaron desacreditarlo, cuestionando su lealtad y sus métodos. En este escenario de intrigas y conspiraciones, Germánico demostró su astucia y determinación, maniobrando con cuidado para mantener la estabilidad mientras enfrentaba las maquinaciones en su contra. La historia de Germánico, ahora teñida de política y estrategia, se convirtió en una narrativa fascinante que iba más allá de las batallas en el campo de guerra. Sus habilidades para unir a las legiones y para tejer alianzas políticas lo destacaron como un líder completo, capaz de enfrentar no solo a los enemigos externos, sino también a los internos. Mientras lidiaba con las complejidades políticas, Germánico no dejó de lado su compromiso con la seguridad del imperio. Su visión se extendía más allá de las fronteras, contemplando la estabilidad interna y externa de Roma. Las campañas militares continuaron, pero ahora se libraban no solo en campos de batalla distantes, sino también en los pasillos del Senado y en los salones del poder. En el año 19 d.C., Germánico recibió la noticia de que Augusto, su abuelo adoptivo y emperador venerado, había fallecido. Este evento marcó un punto de inflexión en su vida y en la política romana. Con Augusto fuera de escena, las luchas de poder se intensificaron, y Germánico se vio envuelto en una red de intrigas que amenazaban con socavar su posición y legado. La historia de Germánico, ahora imbuida de tragedia y ambición, se convirtió en una epopeya que exploraba las complejidades del poder en Roma. Mientras se enfrentaba a desafíos políticos y personales, Germánico continuaba siendo una figura central en la narrativa del imperio. Sin embargo, su viaje estaba lejos de llegar a su fin. La política romana, con sus giros y vueltas impredecibles, tenía más sorpresas reservadas para Germánico. Su habilidad para sortear los peligros políticos y mantener el equilibrio entre la lealtad de las legiones y la astucia en el Senado lo convertían en un personaje cautivante en la historia de Roma. Un líder que se enfrentaba no solo a enemigos externos, sino también a las sombras de la traición y la ambición. El fallecimiento de Augusto marcó un capítulo sombrío en la vida de Germánico y desencadenó una serie de acontecimientos que sacudirían los cimientos del imperio. En medio del luto y las intrigas de sucesión, Germánico se encontró en una encrucijada. Las tensiones entre las facciones del Senado y las luchas por el poder se intensificaron, y Germánico, siendo un líder respetado y querido, se convirtió en una figura clave en la delicada danza política de Roma. Aunque muchos esperaban que Germánico ocupara el trono como sucesor natural de Augusto, las maquinaciones políticas tomaron un rumbo inesperado. Tiberio, el hijastro de Germánico, emergió como el nuevo emperador, y la sombra de las rivalidades políticas oscureció el horizonte. La transición de poder fue tumultuosa,
y Germánico se vio atrapado en medio de conspiraciones y maniobras destinadas a debilitar su influencia. A pesar de no acceder al trono, Germánico mantuvo su compromiso con Roma. Su enfoque se centró en estabilizar las fronteras y consolidar la lealtad de las legiones. Con ingenio político y habilidad militar, trabajó incansablemente para contrarrestar las amenazas externas y las tensiones internas que amenazaban con desgarrar el imperio. Sin embargo, la política romana no perdona a aquellos que desafían sus corrientes tumultuosas. En el año 21 de Cristo, Germánico, aún en la cúspide de su influencia, recibió órdenes de abandonar las fronteras germanas y regresar a Roma. Esta decisión, tomada por Tiberio y sus consejeros, dejó a muchos perplejos y generó especulaciones sobre las verdaderas intenciones detrás de este movimiento estratégico. El retorno de Germánico a la ciudad eterna no fue recibido con la aclamación que muchos anticipaban. La intriga y la desconfianza en el Senado persistieron, y Germánico, aunque aún disfrutaba de un respaldo significativo del pueblo y las legiones, se encontró en un terreno político cada vez más resbaladizo. En medio de este clima tenso, Germánico continuó su labor en Roma, buscando equilibrar las demandas de las facciones políticas y las necesidades de un imperio en constante cambio. Sin embargo, la tragedia se cernió sobre él. En el año 19 d.C., Germánico enfermó repentinamente y falleció a la edad de 34 años. Las circunstancias de su muerte suscitaron sospechas y teorías de conspiración que persisten en la historia romana. La partida prematura de Germánico dejó un vacío en el corazón de Roma y en las esperanzas de aquellos que lo veían como el faro de estabilidad en tiempos inciertos. Aunque su tiempo en el escenario político fue breve, la huella de Germánico perduró y su historia se convirtió en una epopeya de valentía, astucia y tragedia en el intrincado tapiz del Imperio Romano. Y así concluye la fascinante historia de Germánico, un líder valiente que enfrentó no solo las batallas en el campo de guerra, sino también las intrigas políticas y las complejidades del poder en el Imperio Romano. Su legado perdura como un recordatorio de la valentía, la astucia y la determinación en medio de las turbulentas corrientes de la historia. Espero que hayan disfrutado de este relato tan cautivante. Antes de irse, los invito a reflexionar sobre lo que han aprendido hoy. La historia de Germánico nos ofrece lecciones valiosas sobre liderazgo, diplomacia y la intrincada red de la política romana. ¿Qué aspectos de la vida de Germánico les han impactado más? ¿Qué lecciones creen que podemos extraer de sus experiencias en el campo de batalla y en los pasillos del Senado? Compartan sus reflexiones en los comentarios. Si disfrutaron de esta inmersión en la historia y quieren más contenidos fascinantes, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Estén atentos para futuras exploraciones en las épicas narrativas de la humanidad. Hasta la próxima historia.